¿Alguna vez has amado a alguien que parecía hecho a medida para tu espíritu pero no para tu realidad? ¿Has experimentado una conexión tan profunda que desafiaba toda lógica, como si el cosmos hubiera murmurado «¿Es esta persona?» solo para después arrancártela de las manos? ¿Y si el dolor que nace de este tipo de encuentro no fuera un error sino una invitación, una transformación? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu existencia y lo llamarás destino, decía Carl Jung. Todos nosotros, en algún momento, nos topamos con alguien que parece haber sido enviado por fuerzas superiores, alguien que despierta en nosotros emociones que dormían, sueños que habíamos olvidado, heridas que permanecían ocultas. Y sin embargo, esa persona no se queda, no puede quedarse, y lo que permanece es un vacío lleno de significado. Este contenido es para quien ha atravesado ese tipo de dolor que carece de nombre pero rebosa profundidad, para quien ha amado en silencio, para quien se ha preguntado por qué me fue dado esto si no podía ser mío. Vamos a explorar juntos lo que Jung denominaba sincronicidad y por qué ciertas personas llegan a nuestra existencia no para permanecer sino para revelarnos quiénes realmente somos. Prepárate, porque esto va a doler, pero también va a liberarte. Cuando alguien llega y el universo enmudece. Es extraño cuando esto sucede. Una mirada, una conversación, un roce sutil y todo el mundo parece desacelerarse. Es como si por un instante todos los ruidos de la vida se desvanecieran y lo único que quedara fuera esa presencia, como si el tiempo te pidiera silencio porque algo sagrado estaba comenzando. No sabes explicarlo, no es solo atracción, no es solo afinidad, es una sensación profunda de reconocimiento, como si esa persona ya estuviera en ti antes incluso de existir afuera, como si al verla algo ancestral dentro de ti dijera, ahí estás. Pero entonces llega la paradoja. Cuanto más real parece ser esa conexión, más imposible se muestra. Situaciones incompatibles, tiempos desalineados, creencias opuestas, distancias, relaciones, compromisos, miedos, y aún así la fuerza permanece. Esta es una de las experiencias más desgarradoras que un ser humano puede vivir, sentirse en casa y saber que no podrá quedarse. Pero Jung nos ofrece una clave para esto. Él no hablaba únicamente de almas gemelas románticas, hablaba de símbolos vivientes, de encuentros que provienen de la psique, no de la lógica, de acontecimientos que no encajan en las explicaciones convencionales pero cargan un significado profundo. Él lo llamaba sincronicidad, el momento en que algo en tu mundo interno se alinea con el mundo externo de forma simbólica, no racional, como si el universo decidiera entregarte un mensaje en forma de persona. Tal vez ese alguien vino para mostrarte que aún eres capaz de sentir, que tu corazón aún late incluso después de tanta adormecimiento. O quizás vino para recordarte algo que habías perdido, tu sensibilidad, tu valentía, tu hambre por autenticidad. Y sí, tal vez vino para quebrarte, pero no por crueldad, sino por precisión quirúrgica, porque a veces el universo no envía un ángel, envía un espejo, y enfrentar ese espejo puede ser más doloroso que cualquier separación física, porque lo que ves en él eres tú, desnudo, fragmentado, incompleto y hambriento por algo que esa persona despertó pero no vino a saciar. Muchas personas huyen de este tipo de encuentro, dicen que es locura, que es ilusión, que es carencia, pero en el fondo todos saben cuando algo es real, cuando una conexión hiere pero también revela. Hay quienes pasan toda una vida sin jamás sentir esto, sin nunca ser despojados por la mirada de otro ser humano que ve más allá de la máscara y contempla el alma. Por eso cuando sucede es casi imposible ignorar, aunque sea breve, aunque sea imposible. Y el dolor que viene después, esa ausencia que grita, no es solo nostalgia del otro, es nostalgia de ti mismo, de quien te convertiste cuando estuviste con esa persona, de tu versión más viva, más completa, más transparente. La ausencia de ella es en realidad la ausencia del contacto con esa parte tuya que fue despertada. El amor imposible, en este contexto, es una forma de iniciación. No es un error que debe ser corregido, es un rito de paso. Te arranca del entorpecimiento y te arroja de vuelta a tu propia historia. Te dice despierta, mírate, observa lo que estaba dormido. Y eso duele, duele porque es real, pero toda herida real lleva en sí una verdad, y toda verdad tiene el poder de transformar. Sincronicidad y la ilusión del destino. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba escrito, que aquel encuentro no era fruto del azar sino de una conspiración silenciosa entre el tiempo, el espacio y lo invisible? Tal vez se cruzaron en un momento improbable, bajo circunstancias demasiado absurdas para ser ignoradas. Y todo en ti susurró: esto no es casualidad. Jung llamaría a esto sincronicidad, un concepto profundo, frecuentemente mal entendido,
que rompe con la lógica lineal y abraza el misterio. Eventos externos que coinciden con estados internos de forma significativa, sin ninguna relación causal, son como señales del inconsciente intentando expresarse a través del mundo material. Jung veía la sincronicidad como un puente entre lo que está afuera y lo que está adentro, como si el universo, por medio de símbolos vivientes, materializara aquello que ya pulsa en el fondo del alma. Y lo más inquietante, estas manifestaciones no vienen para confirmar nuestros deseos, sino para revelar nuestras contradicciones. ¿Crees que encontraste a la persona correcta? Tal vez. Pero ¿y si el universo no te trajo a alguien para quedarse sino para despertarte? ¿Y si aquel encuentro mágico fue en realidad una respuesta simbólica a tu estado más profundo? No una promesa de eternidad. Las sincronicidades son como sueños que cobran vida fuera de nosotros, son mensajes cifrados del alma. Piensa, ¿por qué ciertas conexiones te conmueven tanto? ¿Por qué aún piensas en esa persona meses, años después? ¿Por qué ese lazo te persigue en los silencios? La respuesta no está solo en el otro, está en lo que ese otro activó en ti. Tal vez estabas listo para cambiar y no lo sabías. Tal vez estabas emocionalmente bloqueado, repitiendo patrones, viviendo en automático, y entonces el universo te lanza un rayo disfrazado de rostro conocido, alguien que te hace sentir todo de nuevo, miedo, deseo, vulnerabilidad, esperanza, vergüenza, amor. Y aunque esa persona se vaya, ya cumplió su papel, romper la burbuja. Es tentador romantizar esto como destino. La vieja narrativa de las almas gemelas separadas por las circunstancias tiene un atractivo casi mítico, pero Jung nos invita a ir más allá del romance. Él sugiere que estas sincronicidades no vienen para validar nuestras fantasías, vienen para confrontar lo que está dormido en nosotros. Es como si el universo dijera: estás listo para crecer, entonces toma, aquí tienes a alguien que va a desestabilizarte, que va a mostrarte lo que realmente buscas, que va a arrancar tu coraza emocional con el toque de una mirada. Y no es poético, es cruel, es hermoso, es devastador, porque la sincronicidad no es solo sobre belleza, es sobre verdad, y la verdad casi siempre asusta. ¿Cuántas veces confundiste esta experiencia con carencia? ¿Cuántas veces intentaste controlar, forzar, hacer que funcionara? ¿Cuántas veces te preguntaste si deberías insistir? Pero la cuestión nunca fue que funcionara, la cuestión era: ¿qué está intentando mostrarte esto? Tal vez esa persona fue la personificación viviente de tu búsqueda de aceptación, o de tu miedo al abandono, o de tu ilusión de control, o incluso de tu hambre por trascendencia. En la sincronicidad, la persona deja de ser solo persona, se convierte en símbolo, arquetipo, mensaje viviente, y como todo símbolo, no se ata a la lógica del tiempo. Puede pasar, pero deja una cicatriz cargada de sentido. Por eso aún piensas en ella, porque se convirtió en un punto de inflexión en tu narrativa personal, está ligada al momento en que tu alma se movió, aunque tu cuerpo haya permanecido quieto. Tal vez, en el fondo, no se trataba de ella, se trataba de ti. Y ahí comienza el verdadero dilema. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a escuchar lo que este encuentro activó adentro? Ese es el llamado de la sincronicidad. No ofrece consuelo, ofrece espejos, y pocos de nosotros tenemos el valor de mirar. El espejo de la sombra, ¿por qué duele tanto? Hay dolores que cortan profundo, no por la ausencia sino por lo que revelan. No es solo que la persona se fue, es que se llevó la imagen que proyectaste en ella, la esperanza, el futuro imaginado, el sentido fabricado. Ahí es donde el dolor se vuelve insoportable, cuando no lloramos al otro sino lo que veíamos de nosotros mismos a través de él. Carl Jung llamó a esto la sombra, el lado oscuro de la psique donde vive todo aquello que negamos, escondemos, rechazamos, y pocas cosas revelan esta sombra como una relación que nos hace temblar. Sientes celos irracionales, un miedo casi infantil de ser abandonado, una obsesión que roza el delirio. Sabes que aquello es exagerado pero no puedes parar, sientes vergüenza por sentir tanto, pero Jung te diría: esto no es debilidad, es el inconsciente golpeando a tu puerta. La persona que no puedes tener no es simplemente una ausencia, es un catalizador. Arranca máscaras que ni sabías que usabas, expone lo que estaba escondido detrás de tu autosuficiencia, de tu madurez emocional construida a duras penas, y lo que surge es aterrador. Carencias antiguas, traumas mal sanados, deseos mal resueltos, partes de ti que estaban congeladas en el tiempo. Los encuentros importantes son planeados por las almas mucho antes de que los cuerpos se vean, como dijo Paulo Coelho. Estos encuentros no nos rompen, nos abren, y eso es diferente.
Imagina que tu identidad es como una concha construida a lo largo de los años, fuerte, protectora, llena de estrategias para no sentir demasiado. Entonces alguien llega y dice, sin palabras, quiero ver quién eres por dentro y te atraviesa, no por maldad sino porque inconscientemente estabas listo para ser atravesado. Estas relaciones, especialmente las imposibles, actúan como radiografías emocionales, muestran donde aún sangras, donde aún esperas ser elegido, donde aún crees que necesitas ser perfecto para ser amado. Y lo más cruel, esa persona que parece entenderte tan profundamente no puede quedarse. A veces porque carga sus propias sombras, a veces porque el tiempo es enemigo, a veces porque su papel en tu vida no era construir un hogar sino encender un incendio. Y sientes rabia por esto, revuelta, injusticia, como si el universo estuviera jugando contigo, pero ¿y si no fuera un juego? ¿Y si fuera una convocatoria? La sombra revelada no es castigo, es puerta de entrada al autoconocimiento. Solo puedes sanar lo que ves, y muchas veces es el amor imposible lo que te obliga a ver. Sí, esa persona te mostró el amor, pero también mostró tu dependencia emocional, tu fantasía de salvación, tu tendencia a idealizar a quien ofrece un poco de luz. No estás equivocado por sentir, estás vivo y estás frente a un espejo que no miente. La cuestión ahora no es por qué dolió tanto, la pregunta real es, ¿qué te está pidiendo esta dolor que transformes? Porque la sombra no desaparece con esfuerzo, se integra con consciencia, y esa consciencia generalmente nace de aquello que arde. Individuación, cuando el amor te obliga a verte a ti mismo. Hay un momento, casi siempre solitario, en que el dolor del otro da lugar al dolor de uno mismo. Dejas de preguntar por qué se fue y comienzas a preguntar qué perdí de mí mismo al intentar mantenerlo aquí. Ese es el comienzo de la individuación según Carl Jung. No es un proceso hermoso, no es una iluminación súbita, es más como una demolición gradual, la deconstrucción de la persona que creías ser para que pueda emerger quien realmente eres. La individuación es la integración de todo aquello que ignoraste por supervivencia, tus miedos, tus vergüenzas, tus contradicciones. Es aceptar que puedes amar y odiar al mismo tiempo, querer quedarte y huir, necesitar y negar. Es admitir que el dolor de perder a alguien tal vez sea menor que el miedo de encontrarte solo con tu propia verdad. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino, decía Carl Jung. La persona que te desestructuró emocionalmente hizo más que dejarte, te ofreció una invitación silenciosa, ¿vas a seguir huyendo o finalmente te vas a encontrar? Tocó donde dolía porque necesitabas sentir, necesitabas dejar de racionalizar lo que en el fondo era un pedido de socorro de tu propia alma. Y la pregunta que emerge del dolor es brutal, ¿será que amo al otro o la versión de mí que veo cuando estoy con él? Es difícil admitir, pero muchas veces amamos a través de la carencia, la ausencia del otro se convierte en escenario donde proyectamos todo lo que creemos que nos completaría, seguridad, amor incondicional, pertenencia. Pero esos sentimientos, por más profundos que sean, no son el fin, son el medio. No vinieron para atarte al otro, vinieron para llevarte de vuelta a ti mismo. El dolor es el llamado, el amor imposible es la iniciación, y el camino es la travesía por el desierto interior que venías evitando. Comienzas a percibir que no se trataba de quedarte con él, se trataba de quedarte contigo después de él. ¿Y qué significa eso? Significa rescatar partes tuyas que estaban abandonadas desde antes de aquel encuentro, significa entender que no fuiste rechazado, fuiste reflejado. El otro apenas tocó donde ya había fisura. En el proceso de individuación dejas de ser el protagonista del drama romántico y pasas a ser el observador de tu propia psique. Comienzas a percibir cómo repites patrones, cómo alimentas historias de escasez afectiva, cómo buscas en el otro aquello que solo puede ser encontrado adentro. Y algo mágico y doloroso sucede, dejas de pedir que el otro te salve porque entiendes que ya eres suficiente, incluso en tu fragmentación, incluso en tu desorden. Esta liberación no viene con euforia, viene con duelo. Es el duelo por la versión de ti que amaba con desesperación, que idealizaba con hambre, que necesitaba ser elegido para sentirse digno. Pero después del duelo viene la claridad, y con ella un tipo nuevo de silencio, no el silencio de la ausencia sino el de la aceptación. Miras hacia atrás y ves, no se trataba de él, se trataba de quien fuiste por un breve instante a su lado y de quien estás dispuesto a convertirte sin él. Ellos vinieron para despertar, no para quedarse. Llega un momento en que dejas de esperar que regresen, no porque olvidaste sino porque entendiste, vinieron para ser un punto de ruptura, no un final feliz. Vinieron como cometas, breves, intensos, devastadores.
Vinieron como viento que barre los cuartos del alma y se lleva todo lo que era falso, superficial, acumulado por miedo. No perdiste a esa persona, te encontraste por medio de ella. Es duro aceptar esto, el corazón humano se apega, quiere retener, quiere controlar, pero algunas presencias son tan grandes que no caben en el marco de lo cotidiano. Existen para mover placas tectónicas internas, para derribar muros, para revelar quién eres cuando nadie está mirando. Tu mente va a intentar racionalizar, pero ¿y si hubiera dicho esto? ¿Y si la vida hubiera sido más justa? Pero en el fondo ya sabes, esa persona vino para abrir, no para ocupar. El dolor de la partida es muchas veces el sello de que algo profundo ocurrió, porque el amor que transforma raramente es cómodo, es crudo, desnudo, muestra tu hambre de ser visto, tu miedo de ser rechazado, tu coraje de sentir aún sabiendo que puedes perder. Estas almas no son errores, son catalizadores, son preguntas vivientes. No estás roto porque esa persona se fue, estás abierto, y en ese espacio que antes era llenado por otro ahora hay algo nuevo. Tú con más claridad, con más integridad, con más coraje para enfrentar tus sombras sin necesitar que alguien venga a iluminarlas por ti. Lo que queda después de todo es un silencio diferente, no el silencio del vacío sino el de la comprensión. Ya no necesitas que el otro se quede porque lo que te dio, aun sin saberlo, fue la llave de una puerta interna, la puerta que lleva a tu verdadero hogar, tú mismo. Percibes que el universo no se equivocó, no fue un castigo, fue un llamado, y por más que duela, fue sagrado. No vinieron para completar tu historia, vinieron para interrumpirla donde estaba mintiendo, vinieron para quitar la máscara que ni sabías que usabas, vinieron para romper el ciclo de adormecimiento y ponerte de vuelta en movimiento. Ahora estás solo, pero nunca estuviste tan despierto. Reflexión final. Entonces no fue un error. Aquella persona que llegó como un huracán y salió como un silencio eterno no vino para destruir tu vida sino para implosionar lo que ya no tenía sentido. No era tu destino, era tu llamado, el toque de la realidad rasgando tus idealizaciones. Y ahora que todo ha sido dicho, percibes, el verdadero encuentro no fue con ella, fue contigo, con tus fragilidades, con tus vacíos, con la profundidad que pasaste años intentando ignorar. Ahora entiendes, alguien que no pudo quedarse fue, paradójicamente, la manera más brutal y más honesta de finalmente encontrarte. Ya no estás preso a la pregunta ¿por qué terminó? Ahora cargas otra, mucho más poderosa, que comencé por dentro cuando aquello terminó por fuera. Si llegaste hasta aquí y sentiste este contenido como un espejo, de esos que no lisonjean pero revelan, entonces sabes que no se trataba de ellos, se trataba de ti. Y esa es la verdad que libera.